Hoy te cuento de qué trata El terrible anciano de Howard Phillips Lovecraft. A propósito, si escuchan el audio un poquito distinto, pues se debe a que estoy utilizando la aplicación de Adobe Podcaster, principalmente porque cuando tenía que usar el micrófono, pues tenía que mover muchas cosas y se me hacía complicado. Y ahora que ya cambié el setup, eventualmente les subo un video de cómo estuvo todo ese asunto a Reducto Creativo. Entonces quiero aprovechar que se me olvidó cancelar la suscripción cuando se acabó el mes gratis y pues para sacarle provecho por lo menos este otro mes antes de que se me vuelva a olvidar y pues tenga que volver a hacer más videos para aprovechar eso, ¿ah? Que no hago los videos por eso, claramente, los hago más que nada por gusto. Pero bueno, ya mucho intro, ¿no? ¿De qué se trata El terrible anciano, Silverio? El relato, escrito en tercera persona, comienza contándonos unos rumores o creencias que las personas tienen acerca de un anciano que vive en una colina en la comunidad de Kingsport. Lo escriben como taciturno, como decrépito, incluso dicen que es tan viejo que nadie en la comunidad recuerda haberlo conocido cuando era joven. Estas cosas, aunque peculiares, no son lo más extraño de lo que la gente habla cuando se refiere al anciano de la colina. Posteriormente, Lovecraft nos cuenta que las personas también hablan acerca de ciertas piedras que tienen su patio, que tienen grabados extraños. Y también mencionan una de las cosas más impactantes o más interesantes, que de hecho es una de las imágenes a las que más se remiten artistas cuando quieren representar este relato, que es que en en el piso de abajo de su casa se le puede ver o se le ha visto en ocasiones hablarle a algunos frasquitos, a ciertos frasquitos que tienen dentro bolitas de plomo que penden de un hilo. Quienes lo han visto mencionan que estos frasquitos tienen nombres y cuando el terrible anciano empieza a hablarles a algún frasquito en particular y se refiere a este por su nombre, el péndulo empieza a oscilar. Otra cosa que también llama la atención, que no es ya tanto sobrenatural, sino que se refiere a las primeras cosas como rumores o cosas extrañas, pero nada extraordinario, es que cuando va a pagar, cuando va al pueblo y empieza a comprar cosas, paga con plata y oro españoles, lo cual refuerza la parte de que es increíblemente viejo. Y también respalda un poquito el relato de que él probablemente fue marinero. Estas son las características principales de la primera parte del relato. Teniendo esto en cuenta, pues a nadie se le ocurre realmente acercarse a la casa del terrible anciano, ¿ah? Nadie quiere estar ahí cerca. Primeramente por sus características, pues en cierto grado repulsivas, que es viejo, que es decrépito, taciturno, que evoca tal vez esa imagen como de corrupción, ¿no? Que bueno, de eso voy a hablar un poquito más en la sección de comentario, sino también por las otras cosas extrañas que lo rodean, las piedras que están talladas con extraños grabados en el patio, el hecho de que tenga frascos de los cuales no se menciona la cantidad, pero pues nos da una idea de que han de ser bastantes, su edad incalculable y que tenga tesoros que pues ya de por sí son antiguos. Entonces a nadie que viva en Kingsport se le ocurre acercarse a la casa del terrible anciano, a menos que sea por cosas de trámite, me imagino, ¿no? Sin embargo, el relato pasa a ponernos el punto de interés en tres sujetos de apellidos Ritchie, Sanek y Silva, que claramente son extranjeros, no son originarios de Kingsport, por lo tanto no están conscientes o no están al tanto de las cosas que se dicen del terrible anciano, excepto de los rumores que hablan de las grandes cantidades de oro y de plata españoles que el anciano tiene en su poder. Y como ya lo estarán suponiendo, raro en Lovecraft, claro que él nunca haría nada por el estilo. Estos tres extranjeros pues son ladrones, ¿no? Entonces cuando llegan a Kingsport y escuchan los rumores, muy probablemente hicieron oídos sordos a todo excepto a esa parte que les digo de que tiene una gran cantidad de oro y plata. Así que deciden que tanto oro y tanta plata, pues ya no le van a servir mucho a un anciano que claramente es increíblemente viejo y también un poquito llevados por esta facilidad que ellos consideran de poderle robar a una persona pues que ya está vieja, ¿no? Entonces pues empiezan a investigar, ¿no? ¿Qué onda con el anciano? Empiezan a merodear por el lugar y arman su plan, el cual pues claramente pues no va a ser nada bondadoso, no va a ser nada bonito, porque pues la idea no es dejar vivo al anciano, la idea es pues deshacerse de él por completo y justamente su condición de anciano pues les hace pensar a ellos que va a ser bastante fácil. Y a partir de aquí pues ya no te puedo contar nada porque claramente te estaría contando el último tercio del cuento, pero si quieres escucharlo, si no tienes tiempo de leerlo o si no lo encuentras por internet o quieres escucharlo en lo que vas al trabajo o estás corriendo, haciendo ejercicio o finges que trabajas o cuando estés en el baño, sabes que ya está en Evidencias, el mejor canal de YouTube para audiorelatos, 0% inteligencia artificial, 100% voz natural. Así es, si se te hace conocida la voz, pues no soy yo, es alguien que habla como yo y lo lee las cosas al mismo tiempo que lo subo aquí. Esa es la explicación más lógica, no le busques.
Tiempo de lectura para leer El terrible anciano de Howard Phillips Lovecraft, de 8 a 10 minutos. En 8 o 10 minutos ya te aventaste El terrible anciano, es bastante cortito, no más de 3 páginas, dependiendo de la edición. Por eso te digo, es para escucharse en una ida al baño, en un transcurso cortito en el transporte público o para disimular que estás trabajando. Ya dije eso anteriormente, no sé por qué lo estoy repitiendo. Es que hace mucho que no grabo, muchachos, estoy fuera de práctica, perdón. Frases que siento que te pueden interesar y que te pueden inducir a leer este cuento clásico de Howard Phillips Lovecraft. Dice: a quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de sus singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo nunca más. Esta frase se refiere a los momentos en que el terrible anciano está platicando con esos frasquitos que tienen dentro un péndulo de plomo, lo cual nos hace pensar en una naturaleza pues especialmente siniestra o macabra de esta acción. Pero bueno, esta es la sección de comentario en la que te voy a estar contando qué me pareció, qué interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. Siento que el terrible anciano es aterrador en dos aspectos principales que creo que, bueno, son más que obvios, pero los quiero mencionar para que no vaya a haber ambigüedad en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Primeramente, en el aspecto terrenal, en lo clásico, en lo diario, y segundamente, que no sé si esa palabra existe, en el aspecto sobrenatural, ¿no? Inclusive tal vez hasta cósmico, que quiero abordar esa última teoría como una teoría alocada que yo siento que tal vez algunos fans de algunos fans de Lovecraft podrían estar de acuerdo, por eso se las digo al final. En el aspecto terrenal, en lo diario, en lo cotidiano, siento que el terrible anciano es aterrador porque implica o simboliza la decrepitud, el avance del tiempo, la cercanía de la muerte. El testimonio físico de lo que hace la vejez, de lo que hace el paso del tiempo, inclusive tal vez la acumulación de enfermedades, de achaques, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive esta parte social, porque el anciano vive aislado, vive en una colina, nadie se quiere acercar y las personas que se acercan, pues claramente ya no quieren regresar, no solamente por el segundo aspecto del que voy a hablar ya a continuación, que es el sobrenatural, sino porque al verlo claramente no quieren tener nada que ver, no quieren tener esa cercanía con lo corrupto de la vejez, que bueno, obviamente en este cuento se enfatiza porque es un cuento de terror, entonces se tiene que echar mano de eso, ya que en otras obras de ficción, en otros cuentos, relatos, novelas, etcétera, etcétera, pues la vejez se ve como una etapa sabia. Cuando ves a alguien ya viejo, muy anciano, pues sabes que ha vivido muchas cosas, que tiene, que ha entendido un poquito más la vida, que puede dar consejos, los guías casi siempre son personas ancianas, son personas grandes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero claro que en esta parte lo creo toman la parte, pues, aversiva, desagradable de esa etapa de la vida. Y el segundo aspecto en el que creo que el terrible anciano es aterrador, el cual es el sobrenatural, pues obviamente no tengo que sobreexplicar eso, ¿ah? El hecho de que haya piedras extrañas, perdón, piedras con grabados extraños en su patio, que claramente hacen referencia a lo desconocido, a lo incomprensible, que remiten tal vez a estéticas o a sensaciones que los mismos pobladores de Kingsport puedan sentir como amenazantes. El hecho no solamente de la vejez, sino de que no se sabe qué tan viejo es. El que se recalque que nadie recuerde haberlo visto joven, que nadie sepa absolutamente nada de su pasado, que no haya familiares, que inclusive él no conviva con nadie al grado de que de que se le pueda extraer algo de información, lo sume en una bruma, en un velo de misterio, ¿no? El hecho de que tenga oro y plata españoles, que claramente no se consiguen así de buenas a primeras, tuviste que haber tenido acceso a lugares muy, muy particulares en tiempos muy, muy específicos para poder hacerte de esas cantidades y de esa fortuna, ¿no? Porque bueno, si tiene tanto tiempo viviendo en Kingsport, nadie recuerda haberlo visto joven y toda su vida ha pagado con ese tipo de dinero, quiere decir que probablemente vivió en épocas en que se acuñaron esas monedas. ¿Y qué es lo que le da tanta vitalidad? ¿Qué es lo que le hace permanecer con vida? ¿Será el caso que no es humano o cuál es su naturaleza? ¿Qué otra entidad tiene más bien la forma de este anciano? Y eso me lleva a la teoría de la que les voy a platicar ya a continuación hacia el final, porque quiero enlazarlo con el siguiente aspecto. El hecho de que tenga esos frasquitos con péndulos de plomo dentro y que tengan nombres hace pensar que probablemente, remitiéndonos a que cuando les habla contestan oscilando, quiere decir muy probablemente que son una especie de prisión de almas, espíritus que fueron extraídos de sus cuerpos originales y fueron
enclaustrados, atrapados, sellados, confinados a ese plexo de materia que constituye el frasquito con el péndulo de plomo. Esta parte se refuerza en el hecho de que tienen nombres, y el hecho de que tengan nombres se refieren a apodos de marineros, nombres o apodos de marineros que eran muy comunes, como si fueran genéricos, pero que de cierta manera sí se le aplican a alguien en particular. Esto nos lleva a pensar en una especie de diversión siniestra, ¿saben? Como de una forma de pasatiempo retorcido que no es muy habitual o que más bien no se podría dar de ninguna manera si el terrible anciano fuera un ser humano. Lo cual me llega a pensar que probablemente es una entidad del panteón de Lovecraft. A pesar de que no se menciona explícitamente a ningún dios exterior o hay referencias al respecto en este relato, pues sí se lleva a cabo en Arkham, y Kingsport pues es una ciudad que habitualmente aparece en otros relatos de Lovecraft. Pero no hay ningún otro personaje de Lovecraft, sea humano o sea dios, que tenga esta necesidad de interactuar con los seres humanos o de manipularlos o de imponer su voluntad, de disfrutar con su sufrimiento, excepto uno solo, y los que ya saben se están imaginando a quién me refiero. Así es, al mismísimo faraón negro, al caos reptante, a Nyarlathotep. Yo sé que suena un poquito fumado, yo sé que suena tal vez un poco forzado, pero si nos ponemos a analizarlo con un poquito más de detenimiento, claro que casca la descripción de un ente increíblemente viejo del que nadie conoce otra forma, que interactúa con los seres humanos. Digo, porque en el panteón de Lovecraft, en la cosmovisión lovecraftiana, ningún dios ni tiene ninguna especie de interés en la humanidad. Simplemente, pues, somos ahí motas de polvo que, ay, moví mi brazo y extinguí un universo, ¿no? A excepción, claro, de Nyarlathotep mismo y de Yog-Sothoth, en La búsqueda soñada del Ignota Kadath, pero bueno, de eso podemos hablar cuando hable de La búsqueda soñada del Ignota Kadath, ¿verdad? Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué interpretación tienes del terrible anciano? ¿Tú crees que sí podría tratarse de un avatar de Nyarlathotep o simplemente es un anciano raro que ha vivido mucho tiempo y que tal vez por un pacto extraño con Charles Dexter Ward o con la bruja de la casa de la bruja o con Yog-Sothoth, pues ya vivió muchos años, ¿no? ¿Quién sabe? No se puede saber. Déjame en los comentarios. No te olvides comentar, compartir si te pareció interesante el video. Déjame tu punto de vista en los comentarios. A mí me gusta mucho leer los comentarios cuando realmente tienen ahí su interpretación, cuando ustedes le echan ganas y dicen, no, yo creo que no, porque, y luego ya te avientas ahí, ¿por qué no? Todo lo que tengo que decir. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.